Señoras y señores, hoy tenemos un episodio que a mí me encanta. Yo sé que a ti no, Camila, mucho, porque lo tuyo es el cerebro y demás. Es que yo no estoy muy graduada necesariamente en este tema que vamos a hablar. Pero aquí tenemos un tema que yo sé que es muy hablado en las redes sociales. Que si post, que si... Quizá otro episodio han hablado de eso, o sea, otro podcast. Y creo que es muy necesario hablarlo. Un 80% de todos los terapeutas, de todos los procesos terapéuticos... Tienen que mencionar esa palabra. Obligado. Pero me parece que con esta fórmula que hemos hablado anteriormente, que tu parte del cerebro, la mente, emociones, psicología y demás, podamos darle quizá un abordaje, claro, desde la parte profunda hasta la parte práctica. Uh-huh. Y es como... Ya la gente vio el nombre del podcast, Mónica. Bueno, pero déjame disfrutar mi peli. Oye, no me dejan hacer... ¿Cómo poner límites? Y vamos a hacernos preguntas. Y así a mí me gusta. Es una forma como que de autoanalizar. A mí me cuesta poner límites en mi vida personal. Cuando, por ejemplo, yo tengo un plan y otra persona quiere modificar ese plan, yo sé comunicar al decir que no. Cuando yo siento que me están invadiendo mi privacidad, yo sé decir no puedo, no quiero. Sea en el ámbito laboral, en el ámbito de pareja, o me siento culpable cada vez que tengo que decir que no. Uh-huh. Eso es muy común. Totalmente. Y por eso tenemos que hablar de la importancia de poner límites. ¿Qué es saber cómo ponerlo? Y saber cómo ponerlo, exacto. Ahora, cuando tú hablas del límite para estar todo en una misma página, como, ¿a qué nos referimos? Eso es exactamente. Tenemos que comenzarlo desde ahí, porque hay veces que damos por sentado que como se habla tanto... Sabemos lo que es. Exactamente. Pero muchas personas, irónicamente, hay mucha información, pero muchas personas que entienden que poner límites es decir solamente que no. No importa el cómo, sino que tú supiste coger tu lugar a partir de esa conversación. Y la verdad es que no es así. Parte de expresar límites desde la sanidad es marcar esa línea de mi territorio personal, físico, emocional, mental, desde una comunicación asertiva, o sea, saber decir lo que quiero, cuándo lo quiero, cómo quiero algo, de la mejor manera posible. Si bien es cierto que yo no soy responsable de lo que tú interpretes o de cómo tú asimiles mi límite, pero sí soy responsable de cómo lo comunico. Entonces, básicamente, esos límites es lo que nos protege de que la otra persona nos haga daño y es un lugar donde nos sentimos mental, físico, emocionalmente protegido. Uh-huh. Los límites nos han hecho creer que es egoísmo. No es egoísmo, es autoprotección. Uh-huh. Ahora, ¿cómo sé? O cómo se siente, mejor dicho, cuando yo debo poner límites. Y vamos a comenzar aclarando algo. Poner límites no es tan fácil. No. Es horrible. Sí, y no se siente bien. No se siente bien. O sea, genera dentro de nosotros como una serie de secuelas. Uh-huh. Porque acuérdense que hemos pensado que poner límite es ser egoísta o faltar el respeto a la otra persona si es una figura de autoridad. O faltar a lo que el otro espera de mí. Uy, comenzaste profundo. Está como filosófica hoy. Pero hay una sensación que nosotros debemos como llevar a ese nivel como de radiografía, de autoconocimiento, de cuando yo sé, oye, es momento de poner límite. Alguien se pasó del territorio. Como si estuviésemos cercados y alguien ya cruzó esa barrera. Sí. O, para agregar un poquito de protagonismo, a alguien ya yo le permití que cruzara esa barrera. Porque me puedo quedar en un discurso de víctima. No, porque esa persona no respeta mi límite. No. Yo permití que esa persona cruzara la barrera. Ahora, ¿cómo se siente eso? Probablemente me siento asfixiada. Uh-huh. Oye, no tengo capacidad de decisión, no tengo capacidad de confrontar porque de repente la otra persona me hace sentir mal, se hace la víctima en esta comunicación, entonces yo evito poner límites para no, como tú decías ahorita, perder la aprobación de los demás. Y yo creo que desde una perspectiva muy práctica deberíamos analizarlo, por ejemplo, a nivel familiar. Muchas veces el no poner límites involucra que tú te aísles de tu familia. O sea, como yo me siento asfixiada, invadida a nivel familiar, una forma más fácil, la más fácil es escapar del núcleo familiar, pero no necesariamente la más sana. Porque debe haber una forma, no en todas las familias, hay familias que hay que alejarse,
Pero vamos a hablar como de lo general. De que la solución no sea, en buen dominicano, mandarme corriendo de mi familia, escapar de ella. Pero se puede sentir, me siento en el vínculo familiar como un vínculo intenso, me provoca depresión, me provoca malestar, siento que necesito constantemente cuidar lo que hago porque voy a perder la aprobación, de sea de mamá, de papá, y de repente tengo una relación de dependencia con mi figura de autoridad y ni siquiera me doy cuenta. Es probable que hace rato o que la cultura de esa familia sea que aquí no hay límites. Que tú no eres un adulto independiente, que aquí nosotros tomamos decisiones por ti, que tú necesitas mi aprobación para sentirte bien, tú necesitas de mi reafirmación para sentirte segura. Entonces, fíjense que ahí vamos viendo en un poquito del diagnóstico de cómo yo puedo tener relaciones donde no tengo límites. Y los límites tienen una fuente, antes de que sigamos con los otros escenarios. Y es que nosotros creamos límites en base realmente a nuestros valores, a nuestra moral, a lo que nosotros establecemos como correcto, pero sobre todo al sentido de identidad que nosotros tenemos. Entre más fuerte sea nuestro sentido de identidad, nuestra suficiencia, nuestra sanidad interior, más claros y más seguros nos vamos a sentir a la hora de poner límites. Claro. Entonces, siempre poner límites bajo no haber trabajado en mí se va a sentir muy complejo. Claro. Pero parte de continuar ese trabajo es aprender a ponerlo, sobre todo en el entorno familiar que tú dices, Mónica. O sea, yo diría que esa es la peor forma, o sea, el peor escenario de poner límites, porque eso es el núcleo con el cual tú aprendes a comunicarte, tú aprendes a socializar. Es a partir de tu sistema familiar que tú extrapolas a todas tus otras relaciones. Entonces, cuando hay figuras que se suponen que deben proteger, que deben de tener un rol particular, y son precisamente esas figuras las que transgreden mis límites. Exacto. O las que me hacen sentir muy culpable luego de ponerlo. O las que esperan algo de mí. O sea, es sumamente complejo. Y pasa también en menor medida, pero las amistades. A medida que yo puedo poner límites sanos en mi familia, generalmente puede ser mejor ponerlos a nivel de amistad. Cuando una persona traspasa tus límites personales, traspasa tu privacidad. Exacto. Por ejemplo, o actúa de una forma que según tu escala y tu sistema de valores no funciona. No funciona así. Yo creo que tú acabas de dar en el clavo con algo interesante. La identidad, el fortalecimiento de mi identidad está directamente correlacionado a los límites que yo ponga a nivel sano. Porque una persona que trabaje en su seguridad, que trabaje en lo que quiere en la vida, a nivel, y lo digo con toda humildad, porque eso no se trata de orgullo, sino tú, y le estamos hablando a un público adulto, ¿verdad? Mientras más trabaja en identidad, en autoconcepto, más va a aprender a no dejarse manipular. Y al final tenemos que entender algo claramente. Esto se trata de una cultura de manipulación. Bueno. Que ya sería... O sea, si uno lo reduce, o sea, eso es. Siempre, si buscamos 20 caminos, los 20 caminos van a llegar. No, van a llegar ahí. Con una excusa de sobreprotección, mi hijo, que no quiero que te pase nada, etcétera, etcétera, etcétera. O con yo estaba haciendo lo mejor para ti y con las amistades también. Por ejemplo, o mira tanto que yo he hecho y mira cómo tú me pagas. Esas son cosas que tras el límite, o fuiste tú que me dejaste llegar hasta donde yo llegué. Exactamente. O sea, siempre hay un tema de manipulación que cuando ponemos el límite, a veces lo ponemos un poco tarde, pero lo ponemos. Cuando lo ponemos, viene un backfire del otro lado. Una guerra. Que realmente... Claro. Y si tú te fijas, complejo. Esa parte de la manipulación y de la crianza y etcétera, 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 nos hace creer que nosotros tenemos una deuda pendiente con esa persona que nos trajeron al mundo. Pero realmente ese no es el diseño. El diseño es que, imagínate que sea como un arquero, una persona que lanza, valga la repetición, esa flecha, lanza esa flecha, y esa flecha debe coger su rumbo. Claro, se le da el valor, se le da el crédito a ese arquero que lanzó
esa flecha. Pero la adultez implica cortar el cordón umbilical. Y cortar el cordón umbilical, y es bueno entender eso, muchas veces, y papá y mamá no lo hacen adrede o con maldad, es que a un ser humano se le hace difícil ver a un hijo convertirse en un hombre y una mujer. Que va a hacer cosas diferentes a lo que yo creo. Porque va a tener valores diferentes. Vida propia, mente propia. Entonces, es necesario para lograr una independencia sana, aunque mamá y papá no lo entiendan, afrontar el tener que poner límites. Y eso va a generar... Y poder mantenerme conectado con ellos, porque es el punto que tú hablabas del aislamiento ahorita. De nada me sirve, obviamente hay sistemas familiares que sí ameritan cierto nivel de separación, pero en general no es lo ideal. Yo tengo que aprender, y para eso ponemos límites, para aprender a mantenernos conectados. Exactamente. Dentro de todo. Probablemente, al comienzo de poner límites, esa relación pase por turbulencia. Pero si tú te fijas en una relación que es un vínculo real y personas, funcionales, no estamos hablando de excepciones como trastorno de la personalidad, etcétera, vamos a dejar eso a un lado, esa relación se va a transformar. Va a pasar por una crisis, una turbulencia, pero es cuestión de tiempo para que se transforme. Y ya comienzo, y sobre todo me enfoco en el ámbito familiar, ya que yo comienzo a verte como mamá, como ya una hija adulta, pero tenemos que pasar ese proceso de cortar el cordón umbilical para que el otro ya comience a entender mi nueva postura. También pasa, Camila, y llega mucho a consulta de eso también, en el ámbito laboral. Eso creo que después de familia es el top 2. Debe ser el top 2. Porque los amigos es forzarte para que salga y tú tienes que decir que sí. Y no, que tuve que decir que sí y yo no quería decir que sí. Esos son los límites que hay que poner en la amistad y pasa mucho. O que también se meten en la pareja que tú quieres elegir. Y la pareja es otra dimensión. Es otra dimensión. Pero en el ámbito laboral, bueno. Porque de alguna manera también hay una cultura de que mientras más yo estoy disponible, mientras menos límites yo tenga, yo soy la estrellita del trabajo. Yo recuerdo un casito, guardando la confidencialidad, que me contaba que le dieron un premio públicamente en su trabajo. Yo tengo meses trabajando en consulta a los límites laborales y le dan un premio. Le dan un premio y ella se para muy orgullosa y el jefe está dando unas palabras. Y la palabra, parafraseada y en resumen, dice: yo quiero agradecerte y felicitarte por siempre estar disponible. Por aún interna, aún en el médico, con suero puesto, trabajar. Yo te felicito. Ay. Y ahí hace una introspección. Quizá todo lo que tenemos meses trabajando. Ella decía, yo no quiero ser felicitada por eso. Wow. Fíjate. Pero esa es la cultura de productividad que nosotros estamos formando. Totalmente. Tenemos que estar siempre dispuestos y disponibles. Y si no, hay represalias. Y también se me quita de ese pedestal. Exacto. Y, a ver, es importante que nosotros delineemos bien de dónde viene esa cultura. Siempre que nosotros vamos a hablar de origen. Vamos a hablar de origen porque somos psicólogas y el psicólogo siempre trata de ir a la raíz. Siempre trata del origen. Y yo creo, cuando nos vamos a un nivel de realmente pensarlo bien, el tema de los límites, ¿por qué razón se nos hace tan difícil? Y sobre todo a ciertos tipos de personas. ¿Por qué es que se hace tan difícil poner límites? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que entiendo que soy segura de mí misma, pero yo evado mucho poner límites. Y yo te planteo hasta dónde tú puedes llegar, pero yo trato de evadir mucho los límites hasta más que yo puedo. Y hay personas que le pasan eso. Y hay formas por las cuales estas cosas pasan. Y no podemos irnos a todas las razones, pero a mencionar una, yo te pudiera decir, es que muchas veces crecemos con un amor condicionado. Y no estoy diciendo que este sea mi caso de forma particular, pero muchas veces es muy difícil poner límites cuando hemos aprendido que al no hacer las cosas bien, me retiran el afecto. Me retiran como lo más importante. Entonces yo tengo que mendigar amor, complacer a todo el mundo, porque de alguna u otra forma perder el afecto y que me castiguen con el silencio me desbarata como persona. Tú sabes que hay gente que le cuesta identificar que les retiran el afecto. Dice, no, a mí nunca me retiraron el afecto. Yo, ok, cuando te corregían, ¿qué pasaba? No, me duraban 2 semanas sin hablar. Eso es retirar de afecto. Eso es retirar el afecto. De repente la casa duraba 3 días tensa. Y que, tú te sentías que era tu culpa.
y que yo tenía entonces que ir detrás de mamá o de papá para que me devuelvan el habla, que al final para un niño, para un adolescente se traduce en afecto. Totalmente. Y entonces ahí para mí es muy difícil porque hay cierto nivel de crianza desde la manipulación. Exactamente. Y yo postergo el tema de trazar hacia dónde yo quiero dirigirme porque, y entonces si esta persona se va tras este límite. Wow. Y si hay un abandono tras este límite. Y si esto que yo estoy ganando lo retiro. Entonces decido complacer, decido permitir, decido tolerar más allá de lo que realmente es sano. Y al final eso tiene su base, muchas veces, no siempre, pero en ese retiro constante de afecto de las figuras más importantes. Fíjate que en lo que tú dices, me pongo a pensar que entonces ese tipo de crianza enseña al niño o a la niña a que para amar hay que entregarlo todo. Uh-huh. Entonces comenzamos a ver un adulto que es sumamente servicial, y está muy bien eso, que es sumamente entregado, que es muy proactivo, o lo que sea, pero cuando tú analizas bien, esa personita no sabe conocer la barrera de entrega, que va más allá de su bienestar. Uh-huh. Entonces el amor se convierte en casi una autoagresión. Pero eso viene de lo que tú acabas de decir. O sea, para yo sentirme amado y que todo esté bien y tranquilo en la casa, yo tengo que entregar todo y no permitirme equivocar para nada, para que no me abandonen ni me retiren el afecto, que es exactamente lo que estamos diciendo ahora. Uh-huh. Y tú te despersonalizas al final, porque tú terminas cambiando todo lo que tú eres, tu esencia, por el único tema de no perder algo. Y al final tú estás poniendo al otro en otra escala mayor de valor. Exactamente. Y también creo que esa idea de que nos enseñan que amar es aguantar, amar es tolerar demasiado. Y bueno, si vimos a una figura que de alguna u otra forma planteó mucho maltrato, mucho rechazo, hemos entendido que esa es la forma de relacionarnos con el mundo. Por ejemplo, yo siempre digo que la mujer o el hombre que tolera, por ejemplo, en el noviazgo, tolera y deja pasar una infidelidad, uh-huh. Yo creo que hay mucho de eso. Realmente. O sea, cuando tú me dices a mí, no, eso todos los hombres lo hacen. O sea, con justificaciones. Hay un problema serio de entonces te enseñaron que el amor es ser infiel. O sea, ese es tu concepto del amor y por eso tú lo vas a aguantar, porque todos los hombres lo hacen. O sea, al final, ¿qué es lo que estamos evadiendo cuando no queremos poner ese límite? Exactamente. Y es que nosotros entendemos claramente que el niño aprende por referencia, por observación. Entonces, si estoy viendo, y ojo a los padres, la importancia de poner límites inclusive en la casa, inclusive en el matrimonio. Porque si no, esa niña va a estar viendo que mamá, el significado para mamá de amar es aguantar, o viceversa, o de papá. Entonces, ahí es importante entender qué les estamos enseñando a nuestros hijos. Ahí voy y modelando, mejor dicho. Que le puedo decir, mira, mija, tú eres perfecta tal y como eres, etcétera. Pero veo en el comportamiento que tú no pones límite. Entonces eso es lo que voy a repetir, no lo que tú me estás diciendo. Entonces, hay muchas cosas, ya hablando un poquito en la adultez y aterrizándolo a nuestro hoy, que me impide a mí poner límites. En todo lo que hemos hablado han salido ciertas cosas. El miedo al rechazo. De que se ha entendido que si yo te pongo límite, yo soy una mala persona, yo soy una mala amiga, yo soy una mala pareja. El mala empleada, que no me puedo permitir que piensen que yo no soy tan productiva, porque te digo que no voy a hablar después de las 6 de la tarde. A esos jefes que llaman a las 9 de la noche y yo tengo que estar 100% disponible. Y se lo digo, y ahí yo quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos el privilegio de ser líder de un equipo de colaboradores. Y te voy a ser sincera. Hablándote un poquito fuera de la psicología. Uno respeta más y cuida más su comportamiento como líder al colaborador que te pone límites. Ya te estoy diciendo como el backstage del liderazgo. Pero el que está disponible todo el tiempo, tú lo llamas, realmente tú no tienes cuidado de cómo tú tratas a esa persona. Claro, el verdadero líder debe ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te estoy hablando de una perspectiva muy humana de liderazgo. Uh-huh. Entonces, al final, ese miedo al rechazo en el ámbito laboral, lo que no sabemos es que poner límites nos hace vernos
más respetables. O sea, nos hace ganarnos más respeto de la sociedad y más respeto del ámbito laboral. Otra causa también de que muchas veces nos impide poner límites es la costumbre de todo el tiempo poner al otro en primer lugar. Y es exactamente lo que tú estabas diciendo ahora. Y hay algo que aquí se me ocurre hablando, que fíjate que la consulta está muy llena de eso. Es el reto de que hay personas que saben poner límites a los otros. Te saben poner límites laborales, son muy asertivos. O sea, comunicación asertiva 101 pasaron en 100. Pero cuando se trata de poner límite a ellos mismos, sobre todo en las relaciones de pareja me doy cuenta, entonces ahí es otra conversación. De repente yo soy una persona funcional, sana y demás, pero cuando recibo una pareja que tiene sus necesidades, una historia triste y hay que impulsarlo, entonces yo me pongo el traje de salvadora y hago a mi pareja mi proyecto de vida. Yo lo quiero impulsar, yo quiero que él llegue a un lugar grande, entonces yo comienzo a asumir su proyecto, el proyecto de mi pareja, como propio. Eso es vencer o violar de todos los límites posibles. Pero hay algo detrás ahí, que es el orgullo de yo sentirme que soy la que te estoy salvando a ti. Y al final, eso sí termina en orgullo. Y obviamente, otra cosa que nos impide poner límites, que lo hemos mencionado desde que comenzamos a hablar, es el temor al conflicto. Sí, evadir conflicto, no saber afrontarlo, no querer entrar en disputa con ninguna persona, porque no tengo la afirmación interna propia para yo realmente poder defenderme en ese sentido. Tú sabes que me pongo a pensar en algo, así correlacionando algo que hablamos ahorita. Ese tipo de personas que se ponen el traje de salvadora para violando todos sus límites, creyendo que eso es amor. Fíjate que todos estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo que tú mencionaste en el origen. ¿Qué es amor? Entregarme completamente. Sí. Entonces yo puedo ser muy asertiva a nivel social. Yo puedo poner todos los límites a nivel... Y tú dices, wow, esa muchacha sí sabe poner límites. Pero hay alguito en la pareja que me hace violar mis límites a mí misma. No se trata de la otra persona. Porque todo lo que hemos hablado ahora se trata de ponerle límites al otro. Pero en este caso que estamos hablando de ponerme límite a mí misma. Yo le digo a la paciente, hey, devuélvete que te pasaste. Te lo digo así en forma jocosa. Miércoles, sí, volví a salvarlo. Y hacen un proceso como de va y ven hasta que entienden que su rol, que no tienen que ser salvadora para ser amada. Totalmente, totalmente. Ahora, la pregunta del millón es cómo ponerlos. ¿Cómo hacerlo? Porque hay formas saludables de hacerlo. Y hay veces que nosotras pensamos que estamos poniendo límites, que nos estamos graduando porque estamos poniendo límites, pero en realidad no lo estamos haciendo de la forma correcta. Porque dentro de todo hay mucho valor propio y estima propio en poner límites. Pero el otro también tiene valor. El otro también tiene estima. Al otro no tenemos una responsabilidad de cuidarlo, pero también estamos llamados a velar por el bienestar de los demás. O sea que al final tenemos que poner límites de una forma en que podamos valorar a nosotros mismos sin desestabilizar al otro. Hay momentos en que va a suceder, pero eso depende mucho de las crisis que el otro tenga. Pero yo diría que formas no sanas de poner límite tienen que ver muchas veces cuando nosotros no comunicamos que estamos poniendo límites. Es como que tú me estés molestando, algo que tú dijiste a mí me molestó y yo dejé de hablarte. Y dentro de mí yo voy a darle a la psicóloga y le digo, no, porque yo le estoy poniendo límites porque ella trazó uno de mis lo que sea. Pero tú ni siquiera le comunicaste a esa persona que tú estabas poniendo límites. O tú estás hablando con una gente y de repente tú agarras y te vas. Y no le dijiste, necesito un tiempo para pensar eso. Eso pone un límite. Pero tú estás hablando con una gente y tú dices, porque tú no estás de acuerdo o porque te está gritando o lo que sea, y dejas a la gente con la palabra en la boca, eso no es una manera saludable de poner límites. Ese tema de evitar conversaciones no es saludable. Postergar el tema de hablar con el jefe, ponerle un límite en el trabajo. Ley del hielo. Importante. No te hablo. I ghost you, se le dice así en inglés. O soy reactivo, soy agresivo cuando lo hago. La forma. O sea, muchas veces nosotros queremos poner límites y por la forma en que lo ponemos lo dañamos todo. Y ya perdemos toda la razón. Ya perdiste toda la razón. Somos agresivos. O somos sarcásticos. Y queremos humillar al otro. Que también es agresión. Exacto, que es una forma de agresión al final. O somos muy poco flexibles.
somos muy rígidos, todo o nada. El límite es a las 8 de la noche yo apago el celular y a las 8:15 me está llamando un amigo con una destrucción. Yo te dije a ti que a las 8 yo apagaba mi celular. Yo dije que a las 8 yo apagaba el celular. Yo no sé qué tú haces llamándome. No, pero podemos ser flexibles en ciertas ocasiones. Algunos que menciono, ese tema de manipular cuando pongo límites. ¿De qué forma este límite va a hacer que tú al final hagas lo que yo quiero? O sea, es una forma no sana de poner límites. Y ser muy sensibles y victimizarnos también cuando ya, ay, pobre de mí, déjame yo ponerme este límite. Cada vez que nosotros entramos en la autovictimización y la autocompasión, hay un problema ahí. Y hay algo que no está bien. Hay un problema ahí serio. Entonces, podemos ser muy buenos poniendo, o podemos ser muy efectivos poniendo límites, pero realmente decimos, oye, que no importa todos los límites que yo pongo, no funciona, es que lo estamos poniendo mal. Exactamente. Y entonces tendríamos que analizar también cómo ponerlos bien. Exacto. Como bien decimos, comunicar de una manera agresiva un no es poner límite. Exacto. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Primero, creo que hacer conciencia de todo lo que hemos hablado hoy. Creo que ese sería el primer paso. De que el límite es un acto de protección. Y voy a leer algo que a mí siempre me ha gustado de Brené Brown, que dice: atreverse a establecer límites se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a los otros. Eso es poner límite. Primero, hacer conciencia de que es un acto de protección. Segundo, como un diagnóstico. ¿Cuáles son mis no negociables? Por ejemplo, algo muy personal, que creo que debería tenerlo todo el mundo. A mí no me pueden alzar la voz. O sea, yo tuve una crianza con personas que eran bocones, en buen dominicano, y eso a mí me pone muy nerviosa. Y entiendo que no es la manera sana de tú comunicarme nada. Entonces, a una persona que me alce la voz, yo se lo comunico. Le digo, mira, esta conversación no puede seguir porque tú estás haciendo esto y esto y esto, y eso para mí es un no negociable. Y ahí, fíjate que se complementa con lo que tú decías, no es para mí irme, yo comunico, me estoy yendo por esto. Exacto. Yo me voy a parar en este momento. Se le da retroalimentación a la otra persona. Exactamente. Y te lo estoy haciendo de una manera, te estoy poniendo mi límite. O sea, no te lo estoy ni siquiera permitiendo. Te estoy cortando en el aire, como dice mi mamá. Eso hay que cortarlo en el aire. Pero te estoy explicando un porqué. Y me retiro de la agresión. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Como un tercer paso, a través de la comunicación asertiva. Y otra cosa, ahí en ese mismo caso, si yo le digo ahí, no me grites, eso no es un límite. Exacto. Bien puesto. Bien puesto, no es un límite bien puesto. Fíjate cómo tú formulaste tu límite y le diste a entender primero lo que tú no consideras aceptable, lo que tiene que cambiar y lo que tiene que pasar para que esto continúe. Exactamente. Y fíjate algo, por eso qué bueno que tú reforzaste esto, porque es importante reforzar los no negociables. Muchas personas son incoherentes al momento de poner límite. O sea, no me grites, pero te queda ahí. No me grites, pero sigue la conversación. Entonces, es incoherente. Tú tienes que luego de poner un límite, ser coherente y sostenerlo con el tiempo. Entonces, fíjate algo. La parte de comunicación asertiva, ese término suena como bastante aburrido, porque a nosotros nos lo dan en la universidad y cómo comunicarte asertivamente, lo hablamos en terapia, pero es la herramienta más poderosa para el ámbito laboral, para el ámbito personal. Pero viene desde la sanidad al final. Viene desde la sanidad. Desde la identidad. Ahora, ¿qué es la asertividad? La asertividad es ese punto medio entre la agresividad y la pasividad. Fíjense, nosotros podemos ser pasivos y creemos que eso está bien, que es aguantar. Y agresivo, que no le aguanto nada a nadie. Lo mismo que tú decías ahorita. Debe haber un punto medio. Ese punto medio es la asertividad. Entonces, la comunicación asertiva, comunicar lo que quiero decir en el momento correcto y de la mejor manera. Sabiendo que tú también tienes emoción. El momento, eso es importante. El tiempo también es el que lo hace. ¿Tú sabes por qué? Porque yo puedo tener la creencia de que puedo poner límites, te lo digo de la mejor manera posible, pero te lo estoy diciendo en el momento incorrecto. Eso no es así. Ahí quedó. Probablemente te genere más caos del que tú querías. Entonces, ¿cómo yo trazo una comunicación asertiva? En primer lugar, explicándote los hechos, las características del comportamiento que a mí no me están gustando. Es importante esto, a todo oyente. Yo no puedo hablar desde un lenguaje de ataque. No, porque tú siempre haces eso. Y fíjate que comienza... Y de absolutos, el siempre y el nunca. Porque no es verdad. O sea, no siempre
tú dejas los zapatos tirados en la sala, ¿entiendes? No siempre tu pareja llega tarde. Y además, aunque sea algo parecido a siempre, hay algo que pasa a nivel de defensa de la otra persona que se te va a cerrar en la comunicación. Entonces, nosotros lo que queremos es negociar con todo y todo. Entonces, en primer lugar, esa parte de expresar con palabras los hechos, sin acusarte. Y para eso, la forma más fácil es hablar desde el yo. Yo percibo, yo siento, yo me estoy dando cuenta, no, tú hiciste, tú aquello, no, porque tú... Forma de ataque. Y porque tú siempre, y le agregamos adjetivo, porque tú eres tal cosa. Perdiste ahí la comunicación asertiva. Inclusive lo que tú decías ahorita, perdí la razón. Segundo, luego de explicar los hechos, yo puedo hablar de emociones. ¿Cómo yo me sentí? Me sentí traicionada, me sentí violentada, me siento asfixiada. Y por último, crear soluciones. Yo voy a poner un ejemplo, que creo que estoy hablando mucha teoría, pero aquí se me ocurre algo, también pasa mucho, de cuando la suegra llega a la casa de alguien sin avisar, etc. Hay quien realmente debe poner límite es el hijo o la hija de la persona, no la pareja. La familia siempre se respeta, hay como un orden jerárquico, digamos. Hay que tener una comunicación con esa pareja porque tú te sientes asfixiada, que no tienes control ni poder dentro de tu propia casa porque te están invadiendo, me siento invadida. Pero yo no quiero atacar a la mamá de mi pareja, ni quiero acusar. Entonces, ¿qué hago? Mira, he notado, puedo comenzar así, mira, te quiero sentarte en el momento correcto. Esa persona puede llegar cansada del trabajo y gritar, dale, no, porque tu mamá, Eso es una comunicación asertiva. Yo puedo recibir a la persona, esperar que esa persona tenga un ambiente tranquilo, descansado, y decir, mira, yo necesito hablar contigo. Ha pasado y le doy evidencias de que fulanita, tu mamá ha llegado varias veces a la casa sin avisar, etc. Yo he estado en pijama. Muchas veces no tengo los niños preparados. O muchas veces simplemente no quiero hablar con nadie. Entonces yo me siento que no tengo control en mi propio espacio. Me siento y hago toda una lista de emociones. Yo tengo que indagar qué cree la otra persona. Porque no es un monólogo, tú sabes. Pero ya luego decir, ¿qué tú crees que podemos hacer para que esto no se vuelva a repetir? Tú provees un espacio para crear soluciones. Esa es la estructura del límite. Exactamente. Cuando lo hacemos, o sea, no ataco, hablo en primera persona. ¿Cuál es la conducta que no es aceptable? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Seguido por cómo eso me hace sentir. Seguido por ¿qué vamos a hacer ahora? Necesito que hagamos algo. Es una forma muy, muy saludable de poner realmente, yo diría que límites. Claro. Siempre tiene que ser a través de la comunicación asertiva. Pero fíjate cómo hemos hablado de algo desde un inicio. No sé si te has dado cuenta. Pero desde un inicio hemos sido muy claros y muy sinceros. De que esto no es fácil. No. De que poner límite en el ámbito personal, laboral, etcétera, genera una culpa horrible. Que tú sientes que muchas veces algo te está generando dentro de ti un malestar. Entonces, aceptar en este proceso de, ok, ¿cómo pongo límites? Tenemos que hacer la aceptación de que al principio no va a ser nada fácil. Comunicarle a un jefe un límite no es nada fácil. Tú te sientes culpable. Y más si venimos de creencias de esa de la productividad es siempre estar disponible. Si siempre fui esa hija que complacía a todo el mundo en la casa para tener el ambiente tranquilo, lo que hemos hablado en el origen, va a ser muy difícil cuando papi y mamá yo tengan que darle un mensaje de que ya llegué a la adultez. De que tengo una vida privada, de que tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones. Que voy a hacer todo lo contrario de lo que ellos querían, por ejemplo, en términos de carrera. Que puede ser. Por ejemplo, tú seguro te encuentras con esos casos en el ámbito de personas que vienen a evaluarse para una carrera profesional. De que tú, inclusive, recuerdo que lo hablamos una vez, un casito que teníamos en común, que comentábamos de que la mamá insistía en que ella fuese algo y que el papá insistía que ella fuese otra cosa. Y esta persona tenía un conflicto, pero muy pasiva. Y al final uno se da cuenta que escoge la decisión de papá y de mamá. Pero debe haber una ruptura en un momento y eso se logra a través de los límites. Entonces, yo creo que hay que hacer las paces de que poner límites va a generar culpa. Yo diría que muchas veces algo que, por ejemplo, a mí me funciona es buscar validación en algún tipo de
persona que yo entienda madura, ecuánime, que tenga el rasgo de la objetividad y yo decirle, mira, esta situación me pasó, ¿qué tú piensas con relación a esto? Y alguien me refuerce, porque muchas veces cuando estamos dentro de ese meollo Claro. y hemos puesto ese límite, los sentimientos que nos generan nos hacen sentir muy confusos. Luchamos con el lo hice bien, lo hice mal. Eso es natural. ¿Qué pudo mejorar? Entonces, lo que sigue es natural. Y tal vez una tercera persona, una segunda persona que nos diga, estuvo bien lo que tú hiciste. Claro. Nos refuerce eso. Y es importante ayuda. que esa red de apoyo sea una red de apoyo sabia, humilde. Porque muchas veces podemos estar rodeados de personas que siempre nos digan que sí. Tú lo hiciste bien, vamos. Y alimenta inclusive una rebeldía no sana y unos límites agresivos. Ese no es el tipo de persona al cual nos estamos refiriendo. Son personas que ya han generado confianza, frutos, actos que te puedan decir, oye, una persona madura. Esa debe ser la persona que nosotros busquemos esa parte, esa vocecita objetiva. Exactamente. Yo quiero terminar con una frase que a mí me impactó. Yo creo que nos va a dejar retumbándonos a nosotros. Y es de una autora que a mí me encanta, se llama Caroline Leaf. Y dice, nunca fuiste difícil de amar. Simplemente te volvías más difícil de manipular y controlar. Estabas mejorando en honrar tus límites. Excelente. Desde la sanidad. Es importante que lo hagamos porque el mundo nos gira alrededor de nosotros y nuestros límites. Cuando entendemos eso y entendemos también lo que el otro tiene en el proceso, la parte que el otro tiene en el proceso, podemos poner límites, mantenernos conectados y crear nuevos escenarios realmente. Uh-huh. Y es bueno saber, excelente frase, es bueno saber que para el otro lo más fácil va a ser llegar lejos y esa va a ser la costumbre. Por eso, todas las relaciones que le ponemos límites es también natural y debemos entender que no es agradable para el otro cuando se lo pone. Uh-huh. Ese proceso, hasta de duelo, cuando se trata de un papá o de una mamá, pasan por un duelo de, wow, mi hija no es pequeña. Todo genera resistencia. Uh-huh. Eso es natural del ser humano. Cuando a ti te dicen no llegue, o cuando a un adolescente le dicen no llegue después de las 10, a ti te da rabia, a ti te da pique. Uh-huh. Tú quieres violar el límite. Uh-huh. Todo ser humano cuando le pone el límite hace resistencia. Uh-huh. Es natural. Es natural. Pero las verdaderas relaciones se quedan atravesando ese proceso de reeducación y hasta llegar a la adaptación de que esa personita ya tiene límites y se protege. Es así. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Creo que fue un episodio bastante sustancioso, uno de los episodios más largos que hemos hecho, pero la verdad es que este tema, para abarcar tanto, se necesita fundir. Y a nosotros no tenemos problema con eso tampoco. Así que nada, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por oírnos.